Buenos días, buenas tardes ya, diputadas, diputados. Gracias a las personas que nos acompañan. Agradezco mucho el acompañamiento de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica el día de hoy. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Igualmente le damos la bienvenida a todos quienes hoy nos acompañan en el Congreso, a los señores alcaldes electos, bienvenidos. Punto de acuerdo muy interesante del diputado Escamilla. Y creo que por eso fue votado de esa manera. Bien, diputado Escamilla. El que suscribe, diputado Francisco Arturo Santillana Redondo, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 40, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18, fracción cuarta de la Ley Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado, presento para aprobación del Pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. Como ustedes saben, estimadas diputadas, estimados diputados, los derechos humanos, que además es una de la comisión que un servidor preside, han ido evolucionando y en esta evolución se habla ya en la academia, en la doctrina, de derechos humanos de primera, segunda, tercera y ahora llegamos incluso a derechos humanos de cuarta generación. Y como todos sabemos, estos derechos humanos están salvaguardados en nuestra Constitución política, en los primeros 28 o hay quien dice 29 artículos de nuestra Constitución. Es por ello que vengo ante ustedes para analizar la solicitud, un exhorto respetuoso al Congreso de la Unión para analizar una siguiente etapa en materia de derechos humanos al tenor de lo siguiente. En la actualidad se habla de distintas reformas que dictan el camino del cambio en nuestra nación. La reforma laboral, la reforma educativa, la reforma hacendaria, la reforma en telecomunicaciones y ahora también la tan traída la reforma energética son temas que se discuten día con día en los miles de hogares mexicanos. En cada uno de los derechos humanos han sido garantizados y es que sin el debido reconocimiento del Estado en cuanto a la adopción en el derecho interno, los derechos humanos resultan ineficaces. Es aquí donde se busca la sensibilidad del gobierno federal. Es aquí, amigas y amigos diputados, que es necesario centrar nuestra atención en tanto un derecho humano, pero también en las altas tarifas de energía eléctrica que realiza en su cobro la Comisión Federal de Electricidad, pues como es sabido por todos nosotros, estas tarifas resultan sumamente elevadas y costosas para los usuarios. Estas tarifas, si las comparamos, en nada corresponden a los bajos niveles de ingresos de miles y miles de familias que sufren por estos cobros excesivos. En algunos casos, en hogares donde hay solamente 1 o 2 focos, los recibos han oscilado entre los 500 hasta los 15,000 pesos. Si a ello sumamos que la Comisión Federal de Electricidad da un mal servicio, realizan cambios de medidores que no cumplen con los mínimos requisitos de los estándares de calidad, cortes arbitrarios del suministro eléctrico y la falta de certeza jurídica para determinar si la CFE es prestadora de servicio o autoridad, ha generado un estado de indefensión para las familias morelenses. Desde la perspectiva de los derechos humanos, los gastos personales o los familiares no deben impedir ni comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas, es decir, para cubrir los gastos de energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud o la educación, como ocurre en la mayoría de las comunidades de Morelos. Por lo anterior expuesto, desde este Congreso del Estado de Morelos, exhortamos de manera respetuosa al Congreso de la Unión para que el servicio de energía eléctrica sea reconocido como un derecho humano, para prevenir cobros excesivos o cortes del servicio bajo criterios unilaterales. ¿Cuáles son estas consideraciones, estimadas diputadas, estimados diputados? Punto número 1, que la única entidad pública que presta los servicios de suministro de energía eléctrica en el Estado de Morelos es la Comisión Federal de Electricidad. Esto es así de conformidad con el artículo 27 constitucional, en el que se expresa que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica en materia del servicio público en los términos del artículo mencionado. Además, según lo dispuesto por dicho precepto constitucional, en materia de energía eléctrica no se otorgan concesiones a los particulares y será la nación quien aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Punto número 2.
Por su parte, el artículo 28 constitucional fija las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización de los bienes y evitarán fenómenos de concentración que contraerían el interés social. Para asegurar el eficaz manejo de las áreas estratégicas, así como la adecuada participación del Estado en las actividades de carácter prioritario, en las que, en acuerdo con las leyes participe por sí o con los sectores social y privados establecidos en el artículo 25 de la Constitución, se prevé la existencia de los organismos que el Estado requiera, cuyo objeto será buscar la protección del interés social y de los consumidores en general. Punto número 3. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 14, inciso H, por ejemplo, señala que todas las mujeres gozarán de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad, el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. Punto número 4. En suma, al ser la Comisión Federal de Electricidad la única prestadora del servicio público de suministro de energía eléctrica en Morelos y al ser un organismo gubernamental, se encuentra obligada a observar los principios acordes al respeto de los derechos humanos. Punto número 5. De la lectura de los preceptos antes mencionados, puede concluirse que el servicio público de energía eléctrica, para prestarse de manera adecuada, debe regirse bajo los siguientes principios. A. Principio de respeto a la dignidad humana. Esto es, el otorgamiento del servicio deberá garantizar al ciudadano un nivel mínimo de derechos exigibles a fin de desarrollar una vida digna y no podrá tratar bajo ninguna circunstancia a las personas como objetos. Inciso B. El principio de eficiencia en la prestación, lo que implica que el servicio debe otorgarse de manera eficiente para dar respuesta a las necesidades sociales. C. Principio de regularidad en la prestación del servicio público, esto es, que se preste el servicio de manera ininterrumpida y que su otorgamiento no se condicione o suspenda bajo ninguna situación, si esta última se limita, vulnera o potencialmente pone en riesgo un derecho humano o la vida de un ser humano. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza del Congreso del Estado de Morelos exhortamos de manera respetuosa al Congreso de la Unión para que se analice y en su caso se modifique el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se adicione un párrafo y se dé el reconocimiento al uso de la energía eléctrica como un derecho humano y una garantía individual, quedando en el siguiente sentido, abre comillas, del artículo 4. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del servicio eléctrico. El Estado garantizará su distribución con base en criterios económicos de equidad y conservación, para lo cual deberá establecer los instrumentos y derechos correspondientes al uso, aprovechamiento y consumo del recurso de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes, cierro comillas. Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo. Primero, que se exhorte al Congreso de la Unión para que se modifique el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se adicione un párrafo en reconocimiento al uso de la energía eléctrica como una garantía individual. Segundo, con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos y por las consideraciones vertidas, solicito que el presente sea calificado como de urgente y obvia resolución para ser votado y discutido en esta misma sesión. Tercero, aprobado que sea el presente, se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios su trámite respectivo y se le solicita hacer del conocimiento de la Cámara de Diputados los trámites del presente acuerdo. Recinto Legislativo, a los 14 días del mes de octubre. Estimadas compañeras y compañeros diputados, yo creo que sobra decir y analizar qué pasaría si un ser humano, si cualquier persona preside de la energía eléctrica. ¿Qué pasaría si seguimos por esta dinámica en donde CFE de manera autoritaria, incluso acompañado de policías, mete a la cárcel a personas que simple y sencillamente no tienen la capacidad para hacer el pago? ¿Cuántas personas enfermas no supieron ustedes en campaña? Personas enfermas a las que les cortaron el suministro de energía eléctrica y eso altera su vida, eso pone en peligro su vida. Creo que hoy, bajo las nuevas tecnologías y bajo los nuevos esquemas de los derechos humanos, tenemos que solicitar al Congreso de la Unión de un paso más
para exhortar a que estas nuevas garantías individuales de tercera o cuarta generación sean ya establecidas y de esta manera CFE tenga un trato mucho más digno al usuario, tenga un trato mucho más digno a las personas que requieren, que necesitan y que es indispensable la prestación del servicio de energía eléctrica. Espero contar con su apoyo, espero contar con la aprobación de este punto de acuerdo y que de esta manera podamos ir poniendo cauces y canales a las arbitrariedades que se cometen día con día en las colonias de nuestro querido estado de Morelos. Muchas gracias. Muchas gracias.